Unidos, podemos tener razón o no, pero somos la última palabra. Así funciona el sistema. Es tomarlo o dejarlo. Si querés ser republicano, no podés ser arbitrario. La contracara de la república es la arbitrariedad. Esto como dato principal, así objetivo, debemos cumplir. Después vemos cómo se debe cumplir, cómo podés cumplir. Hay toda una... Y más cuando uno está en el derecho público. Hay precedentes. Si usted toman el caso de Cristina Kirchner cuando le tenía el 15% de coparticipación para el ANSES, que estaba vencida la ley, el convenio Nación-Provincia, durante años retuvo arbitrariamente. La Corte Suprema, el día que asumía Macri, unos días antes, dictó un fallo que hay que reintegrar ese 15%. A nadie se le ocurrió decirme tienen que pagar al contado. Y podía embargarse, ¿Qué se hizo? Dos cosas. Santa Fe, Córdoba y San Luis, que tenían juicio iniciado y que fue el precedente para que esto se termine, no hicieron ningún convenio y lograron cobrar con bonos 2031. Y las demás provincias que se adherían a esos fallos, por una cuestión de lógica racional, si estaba al derecho, se firmó un convenio que se pagó en 5 años. Estas son las cosas racionales en la convivencia de la democracia, y uno no puede decir que si alguien quiere cumplir con bonos de algo que no estaba previsto. Recuerden ustedes que esto es una medida cautelar, no es un fallo definitivo, no es la cuestión de fondo, es una medida cautelar que paradójicamente es una anticipación de sentencia, porque es prácticamente lo reclamaba una parte, es lo que la cautelar da. Todo esto complica presupuestariamente. Entonces, antes de decir que iba a pagar con bonos, el presidente de la República estuvo al borde del precipicio institucional junto con 14 gobernadores que después de decir que no queremos cumplir, parecería ser que el paso siguiente era la violencia. ¿Y qué cree que le hizo cambiar de decisión finalmente? Decir ayer, vamos a acatar el fallo. ¿Qué razones lo llevaron a modificar aquella primera decisión? Me da la impresión que la decisión política que él tomó es que vio que se le empezaban a mover los números. De por sí estamos con problemas económicos muy serios, los bonos se le desacomodaban, el dólar blue se desacomoda, hoy está a 3.56. Yo calculo que la embajada americana le dijo, así no funciona la cosa. El sistema internacional le dijo, te vamos a ayudar con los 6.000 millones de dólares que van a recomponer ahora reserva del Banco Central en la medida que respete las reglas del juego. Calculo que todo eso está en el sistema no escrito y tenía más costo que beneficio no cumplir. Pero fundamentalmente el presidente se encontraba en un sistema de tenaza. Por un lado la República que le dice cumpla, y por otro lado un kirchnerismo duro que quería cuando peor mejor. Cuando usted compra la teoría cuando peor mejor, estamos mal. Porque el paso de no cumplir, de jactarse de no cumplir, el siguiente paso es la violencia. Y eso ya vivió la Argentina y no podemos... Por eso, tampoco la derecha en la Argentina está entendiendo cuando el presidente hace el esfuerzo de pegar una reculada en el buen sentido de la palabra y decir, voy a pagar con bono, está entrando otra vez en la brecha de la República, con todos los inconvenientes, pero se nos paramos los extremos. La locura de la derecha que quiere trazar de traidor a la patria, tipo la Bullrich, a la locura de la Cámpora que quería cuando peor mejor. El gobierno dice haber cumplido o querer cumplir el fallo con esta situación, pagando con bonos, cosa que el gobierno de Buenos Aires no la acepta. Si va a haber un problema. Estamos en ese sentido? Lo importante es políticamente hoy, estoy hablando políticamente, ya no estamos entre sedición, no estamos en ruptura, estamos en discutir la forma, si bono más rápido, menos rápido, plata, estamos discutiendo el monto y el cómo, pero ya no se discute el sistema de la República, que creo que es lo que quiero que quede claro como mensaje. Sí, durante 3 porque o 4 días si no seguíamos, otro paso más ya era la violencia y la sangre, no había, y entonces no podemos permitir que los extremos nos ganen. Si el problema acá es que hay que neutralizar las minorías intensas que quieren complicarnos a la Argentina, que estamos complicados. Y aparte quiero decir, esto desde el punto de vista de la República hay que cumplir el fallo, encontraremos la forma, eso me parece racional. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿por qué siempre estamos metidos con problemas de la provincia de Buenos Aires, la capital federal? Como si el país estuviera ahí. ¿Saben qué es lo que pasa?
porque acá nadie dice la verdad. El problema de este lío estamos metidos porque Macri, cuando era presidente de la República en el 2016, dictó un decreto que pasó el índice de coparticipación de 1,40 que se había puesto en el 2003, 1,40 para la capital federal, transitoriamente, porque hay que recordar por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no afecta la coparticipación del sistema a las provincias. Porque se constituyó como ciudad autónoma después de la Constitución del 94. Y la ley de coparticipación es de 1988. Ahí nos repartimos todos los jugadores que participábamos, menos la capital federal, que no tenía nada que ver. Cuando se incorpora Buenos Aires como ciudad autónoma, un equivalente a provincia atenuada, pero... En 1994. Efectivamente, que en el 96 se dicta su propia constitución y está establecida en las cláusulas transitorias de la constitución, y en el 122, 123, 129, que tiene derecho a participar. La Constitución preveía que en 1996 íbamos a tener una nueva ley de coparticipación, que era la manda constitucional. Nunca nos pudimos poner de acuerdo, y por eso la capital federal, la ciudad autónoma, nunca fue un jugador de la masa de coparticipación. Por eso esta es una discusión equivalente a la coparticipación. Nunca se metió con la masa, por eso el gobernador de Corrientes dice bien, para la masa de coparticipación esto es neutro, porque no nos toca la masa de coparticipación. Esto tocó la primaria del gobierno nacional, que eran los fondos que le corresponden exclusivamente, y de ahí se dio ese 1,40. Después Macri pasó a 3,75 en forma arbitraria y irracional, sobre pretexto de la policía. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, que es lo que yo digo que nadie me sabe responder: si la policía de Corrientes, que somos 10.000 miembros, pagamos nosotros, ¿por qué tenemos que pagarle a la policía cuando le transferimos a ellos? Si es una policía que la ciudad autónoma, que es como provincia, tiene que dictar su propia policía y de su propio fondo pagarse. Pero eso es... No, pero esa es la causa del problema. Ya sé, y justamente... Esa es la causa de la arbitrariedad, la primera arbitrariedad. Termino. La segunda arbitrariedad es de Alberto Fernández. Cuando dice, esto fue muy arbitrario, le dimos mucha plata a la capital federal, vamos a darle a la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué a la provincia de Buenos Aires? Bueno, arbitrariedad. Bueno, ahí sí podría interpretarse que hay una arbitrariedad, porque le quita a uno para dársele específicamente a otro. Ahí hubo arbitrariedad. Pero yo no veo, y es solo mi opinión, que no vale mucho, pero no veo arbitrariedad, porque en definitiva el jefe de Estado, el Poder Ejecutivo, es el que tiene potestad sobre esa masa de dinero que le corresponde a la nación. Te explico por qué. A ver, ¿por qué no? Te explico por qué. Porque cuando el Macri, que era de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires, amigo de Larreta, se dan ese monto arbitrario, lo que está haciendo es poner un piso alto de coparticipación para la futura ley de coparticipación, y nos ponen un jugador caro a futuro. Bueno, ¿se entiende? Sí, es una arbitrariedad espectacular. Y aparte, la nación, si viene plata de la nación, primaria de la nación, tiene que distribuir racionalmente en todo el territorio. Claro, pero si le da irracionalmente a la ciudad autónoma, eso es una arbitrariedad. Bueno, pero entiendo perfectamente. Sí. Es una desde mi punto de vista, ese cuestionamiento de arbitrariedad es una valoración política, según lo veo yo. ¿Por qué? Porque sigo entendiendo que es el jefe del Poder Ejecutivo el que tiene la potestad para decidir qué porcentaje va a ceder de la masa coparticipable de la nación. No, pero no es de la masa coparticipable, es de la nación. Sí. La masa coparticipable está bueno, perfecto. Sí. Me expresé mal. De la parte que corresponde a la nación. Sí. ¿Estamos? Bueno, ahora, ninguna de las provincias en ese momento planteó nada, salvo alguna... Todo planteamos que eso era antifederal. Sí, bueno. Hay declaraciones de todo el mundo. Esa fue una arbitrariedad de Macri. Y la segunda arbitrariedad hay que darle a la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández, que es una barbaridad también, porque si había que dar, si había que meter en la masa, es para todos. Claro. Bueno, estas son las cosas que vienen mal parido en todo este esquema. Ahora, la suma de arbitrariedades, y después el fallo de 28 páginas es bastante flojito. Yo leí los fundamentos. ¿Usted encontró no hay ningún fundamento de por qué hoy da la fórmula, por qué le da ese 2.95? No explica por qué. Un sinsentido, no explica por qué. Pues estábamos discutiendo 1.40, que es lo que dio originalmente sin cuestionamiento, y 3.75, que fue el máximo, que hasta la Cava se asustó, la ciudad autónoma, y dijo vamos a hacer 3.50.
de 3.50 a 1.40 dice vamos por el camino del medio, 2.95, ¿no? Es un monto que es muy arbitrario, es todo pero esto yo puedo discutir, como usted dice, políticamente. Después, una vez que el fallo está, hay que hacer las impugnaciones que corresponden o no, pero hay que cumplir. Pero esa es la verdadera gravedad institucional. Desde el punto de vista jurídico, el fallo de la Corte Suprema no tiene ningún argumento serio. Es decir, leí son las 28 páginas, leí 4 veces, fui anotando números, viendo, no tiene fundamentos muy consistentes, muy sólidos, porque el problema es serio. ¿Eso lleva a que uno pueda hacer un análisis político? Por eso es que, porque el problema de Cava es que está desacoplado de la coparticipación. Al estar desacoplado hay que imaginarse un equivalente, pero usted no tiene obligación como gobierno nacional de manejar matemáticamente como te dice que tenés que manejarte con la provincia. Aparte de ese ejemplo, es un equivalente que vos le vas llevando, pero es todo muy en el aire. Noel, perdón Luis, sí. Noel, ese ejemplo que usted dio de la policía, ¿por qué la policía de Corrientes se tiene que hacer cargo y la policía que era la policía federal? Sí. O sea que si nos ponemos a hilar fino, lo constituimos todos los argentinos con fondos de todo y después se la dimos como lotería de la nacional, 27.000 policías se pusieron. De los mejores formados de la República Pero aparte Argentina. Una cosa que no se dice acá, rápido. Usted sabe que toda la Argentina le pagamos el agua y cloaca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. El transporte público. El transporte público tienen, le doy número exacto, Gran Buenos Aires y Capital Federal 17.500 colectivos. El interior del país 16.000 colectivos. La relación que hay de subsidio es de 10-1 a favor de ellos. En el SUTE está tan subsidiado, llegó al 92%, que es negocio darle gratis a la gente el SUBE y no cobrarle ese 9%, 8% porque es un costo espectacular. Todo está subsidiado. La luz, me dicen amigos empresarios de Corrientes que tienen departamento en Buenos Aires, pagaban 500 pesos de luz, 1.000 pesos de agua, moneda. Cuando uno, entonces por ahí, claro, los vivos estos te dicen, me aumentó el 100% el agua. Sí, se fue a 2.000 y nosotros pagamos 6.000. Se fue la luz, en vez de 2.000 se fue a 4.000 y nosotros en vez de 10.000 se fue a 20.000. ¿Se entiende? Sí. Son unos bárbaros, no se ponen colorados. El Santilli que hoy escribí en el diario Litoral contra Santilli, que después del fallo dice, y lo que no se dan cuenta los del interior es que la provincia de Buenos Aires es acreedora y la Capital Federal son acreedores del interior que nos deben a nosotros porque nosotros aportamos más. Quieren anestesiar con un discurso hegemónico para seguir vaciándonos. Y entonces tenemos 19 provincias en el país que tienen el 1% del PBI argentino, suman el 19%, y 5 provincias son el 80%. Yo decíamos el otro día, si fuera una canoa, se da vuelta a la Argentina porque está muy mal cargada. Noel, usted Entonces, no digo que políticamente, ideológicamente esté de acuerdo con lo que dijeron estos 18 gobernadores, pero estás más cercano a eso que a la posición de la Ciudad de Buenos Aires. A la posición de Valdés, que si bien esto es neutro, que nosotros necesitamos que nos reconozcan el 1% del punto de coparticipación que perdimos en 1988. Pero hay que tomar una definición política como la está tomando usted, digamos. Sí, estoy diciendo no, pero digo, no, en eso Valdés estuvo muy claro, ¿eh? Y ahora, y quiero contarle, y esto no es para Valdés ahora inició juicio contra Yacyretá por el tema de regalías. Usted sabe, por ejemplo, lo que es la nación, ¿no? Olvídese en este momento de Fernández. Cuando le reconocen la regalía doy número así arbitrario, al Paraguay cuando le hacen la liquidación le reconocen $29, por ejemplo. A nosotros nos pagan $10. Y cuando exportamos ese mismo kilowatt a Brasil le cobramos $150. Hacen lo que quieren. Entonces tenemos que hacer un juicio porque no nos pueden arbitrariamente cobrar lo que tienen ganas. La regalía de Yacyretá, el otro día el gobernador dijo, números más, números menos, nos deben 724 millones por mes y nos están pagando creo que 200 millones. Esto es lo que tenemos que discutir. Estamos hablando de 9.000, 10.000 millones. ¿No se había acordado en la época de Macri? No, se acordó parcialmente. Por eso se va. Yo creí que se había acordado. No, se arregló, porque con eso arreglamos Camesa, casi 8.000 millones, pero siempre se arregla en genérico, y después te matan en el diablo siempre. ¿Sabes dónde está el diablo siempre? En el inciso, no en el artículo grande. Y ahí después te dicen, no es lo mismo la energía industrial que la energía urbana,
siempre tienen un cuento para pagarte barato a vos y cobrarte caro. Usted estuvo varios años sentados en el Congreso Nacional como legislador. ¿Nunca se les ocurrió modificar la coparticipación, que sea más equilibrada, más nivelada? Te explico una cosa. Si no entendemos nada, y quiero serle sincero a la gente. Hoy como está la Constitución Nacional, no hay posibilidad de hacer una ley de coparticipación. Es de cumplimiento imposible. ¿Saben por qué? Una provincia que se opone a la ley nacional, no hay ley. Entonces es de cumplimiento imposible. Yo, correntino, no me gusta lo que me dan, digo no, y no hay ley nueva de coparticipación. Estamos en una encerrona, ¿verdad? Hay una encerrona constitucional. Estuvo mal hecha el artículo de la reforma constitucional, por un lado. Y en segundo lado, hay otro jugador aparte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que les voy a contar a ustedes. Tierra del Fuego. No, la teoría del poder. Es imposible que la nación quiera ceder gran parte de la parte primaria, que es la que... Porque acá tiene que ceder la primaria para resolver los temas del interior y el equilibrio. Lo que se queda nación. ¿Saben por qué? Porque el sistema financiero argentino, el sistema extranjero, los organismos internacionales, las empresas extranjeras, la garantía común de poder cobrar a la nación es que tenga grande la primaria. Si se achica la primaria para hacer una coparticipación inteligente, y eso es lo que bloquea el sistema político, las embajadas, los sistemas financieros. Ese es el otro gran jugador no escrito que está dentro de la ley de coparticipación para que no haya ley de coparticipación. Se asegura la recobranza, digamos. La cobranza, porque es más gordo la primaria. Esto es dato que tienen que aprender y saber por qué los correntinos, si no repetimos, ¿por qué no hay ley? Porque Manuel Aguirre no quiere, no. Porque Camau no quiere, no. El problema es más serio. Una provincia que se opone, no hay ley de coparticipación. Por eso que estamos de 1994 que no hay ley. Sí, no es sabíamos. por negligencia, no es por haraganes, es falta de decisión política de una estrategia donde vamos. Por eso el gobernador de Corrientes dice bien, y instala un tema que es buenísimo, y dice: tenemos que coparticipar comercio exterior, tenemos que coparticipar todo el sistema de la Argentina, porque si no, ahora, el problema es, yo quiero contarles, no me acuerdo si en 1860 se discute la coparticipación o no del comercio exterior, y por un voto que se compró, consiguieron el centralismo porteño nacionalizar el comercio exterior y no garantizar a las provincias como coparticipación federal. ¿Se acuerda quién le compraron el voto? No era Abruzzo. Digo, no me acuerdo si era un catamarqueño, sinceramente. ¿1960 o 1860? 1860. Ah, no, por allá. Y ese camino que propone el gobernador de Corrientes, ¿es más viable que modificar toda la coparticipación? No hay forma de modificar la Constitución. No, Para por mí, eso digo. Por eso, pero lo que propone Valdés es menos difícil. ¿Se acuerdan ustedes que con la retención de soja, de alguna forma, sí. de hecho se hizo una coparticipación, el Fondo Sojero Federal? Bueno, Valdés está planteando eso, y después tendrá que hacerse una reforma constitucional donde modifiquemos este artículo de la coparticipación y donde modifiquemos esto que Valdés opina, que me parece que es muy interesante a futuro, porque si no, los poderes externos, el sistema financiero y la capital federal se nos vienen encima y van a garantizar la primaria para ellos. Y le hago otra pregunta. ¿Se entiende Sí, señor. ¿Y por casa cómo andamos? Digo, Corrientes tiene el 19%. 18 más 1. 18 más 1, 19, ¿no? Sí, porque 18 es automático y uno es para obra pública. Para obra pública. Esa ley dice yo. Me acuerdo, sí. Para solucionar problemas de allá arriba y el Poder Judicial. Hay que empezar a discutir eso con los municipios. Está muy bien. No sé si le van los 50, esas cosas a locura, te voy a contar porque en esto funciona el método comparativo. Y como yo estoy viajando al Norte Grande, y aparte estudio siempre, te voy a dar un ejemplo. Ninguna constitución que manejan los peronistas, ni un régimen municipal, supera a la de Corrientes. No existe. Mira el Chaco, te doy un número. La Rioja, ¿sabe cuánto reparte? 10%. Nosotros repartimos 19, es muy alto, ¿no? No, pregunto yo, no digo, para que entiendan. 19 es como si vos tuvieras el 80% de coparticipación nacional a favor de las provincias. Es un número muy alto, no se conoce antecedente en el país de tener 19. Y eso es una política
porque nuestra Constitución establece que el mínimo es 15. 15, sí. Y nosotros fuimos aumentando un punto todos los por años. año. Y después paramos, porque si no, se volvía, cada punto es mucha plata. Sí. Y hemos cumplido muy seriamente. No, sí, pero yo digo, ¿es necesario rediscutir algunas cosas de la coparticipación municipal? Puede ser el tema de algún impuesto inmobiliario. Ahora educación, por ahí se suelen quejar los intendentes y se hacen cargo de. En el fallo, ahora hubo un fallo muy importante del Superior Tribunal de Justicia, que fue el caso Ocela contra un ciudadano, un vecino, que quiso hacer la redeterminación de lo inmobiliario. Le acusaron de inconstitucional y ganó Ocela en la intendencia, que tiene facultades para poder hacer. Entonces, resolvió un tema que era muy importante. Eso trajo tranquilidad a los municipios. Nosotros el inmobiliario rural lo manejamos nosotros, el inmobiliario urbano manejan ellos, el tema del automotor manejan ellos. Tan es así que tenemos mucha asimetría. Ustedes van a ver que no es lo mismo Feliciano, Chajarí, que Mocoretá o Sauce. Usted entenderá qué le quiero decir. Pero esa, justamente apelando a ese criterio comparativo, es justamente el argumento que dan muchas provincias cuando hablan de tocar la coparticipación nacional. Pues, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la misma Entre Ríos, Mendoza, también dicen lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que ceder, o por qué, por ejemplo, Formosa tiene que tener el mismo coeficiente de coparticipación que tiene Corrientes o que tiene... nosotros tendríamos que tener el mismo que el Chaco, que tiene 5,80. Perfecto, eso. Y Formosa tiene que tener 3,8. Le explico por qué, porque si no algunos no se pierden, ¿no? La Constitución habla muy claro en el tema de coparticipación. Dice, tendrán que tener en cuenta criterios objetivos, pero siempre con miras de solidaridad, equilibrio, equidad y construyendo una nación. No estamos construyendo puntos de mercado que el que más produce lleva todo. Estamos construyendo un país donde tenemos que ayudar a la zona despoblada, donde tenemos que crear fondos de cohesión social, donde tenemos que tener reequilibrio. Ahora, lo que no puede ser es como Santilli, que quiere subsidio para los ricos, subsidio para el centralismo porteño y economía de mercado para las provincias. Ese es un hombre que está delirando. Desde el punto de vista conceptual, tiene una violencia verbal su discurso, que es de alta peligrosidad. Pues es un discurso hegemónico, peligroso y centralista. Ahora, ¿eso cómo lo resuelven dentro de Juntos por el Cambio? Y tenemos problemas, muy serios tenemos problemas. Digo, porque la reta es un hombre que tiene... tenemos problemas muy serios. El federalismo tiene claro Morales, tiene claro Manes, tiene claro Valdés, en esto estamos tranquilos. Tan es así que la bandera... Hay uno del PRO federal, digamos. En el PRO, el centralismo es peligroso. Eso de Santilli, que hoy escribí, a mí me preocupó mucho que hablé. La definición de él es peligrosísima, porque es una visión portuaria, es la visión que... Unitaria totalmente, y peligrosa. Eso no quiere decir que haya unitario en el peronismo, ¿eh? Los subsidios están en el centralismo porteño, no están en las provincias. No es que si pierde Fernández se viene el centralismo. El centralismo se puede profundizar o igualar. No estamos hablando, digo para que se entienda, Fernández, un hombre del Puerto Madero, un hombre de Buenos Aires, no conoce el país. Pero también digo, también fue un presidente que permitió la constitución del Norte Grande, por ejemplo, y no lo dinamitó, ni no lo embromó, ni lo jodió, fue a las reuniones. Está bien tu aporte, porque eso tenemos que cuidarlo. El norte, ahora bien lo dijiste, el gobernador estuvo reunido, los 10 gobernadores, nosotros hemos tenido reuniones lo mejor que nos pasó este año, lo digo políticamente hablando, es la creación del espacio del Norte Grande, conocernos, intercambiar, defender los humedales, la propiedad privada de los productores, el equilibrio racional, no que el urbanismo porteño y los extranjeros, las fundaciones extranjeras, nos vengan a hacer una ley de humedales que prácticamente nos enyesaban la provincia. Queremos la ley de humedales con sentido racional, donde la provincia esté afectada. ¿Norte Grande no tendría que sacar una opinión respecto a esto? A estos problemas de la Corte Suprema, la coparticipación. Lo que pasa es que en esto podemos tener discusiones. Digo con honestidad intelectual. Los gobernadores del Norte Grande se expresaron en ese grupo de 14 por eso y digo, también los 4 restantes. Podemos tener contradicciones. Los vicegobernadores incluso también. Pero a mí lo que me da tranquilidad es el giro copernicano que hizo Fernández. No hay que ridiculizarlo. Hay que ponerse contento
de que entramos en la senda de la República y después podemos discutir cómo, porque si no lo que nos quedaba era la guerra, era la violencia, la sangre y todo lo contrario. Yo soy un hombre pacífico, creo en el diálogo, en la convivencia. Me preocupaba, le decía a los amigos de Nor, estoy viendo que se nos fue este tema se está yendo de las manos. Un presidente puede tener ese tipo de dudas, sea Fernández o cualquiera, al límite que se llegó de desconocer un fallo judicial de la Corte Suprema. Yo creo que le faltó mucha experiencia, le faltó templanza, no entendió la responsabilidad que tenía, porque tiene la teoría del doble costo. Una de negar el fallo primero y otra de recular, que gracias a Dios reculó. Yo no soy de los periodistas de la derecha que cree que hay que hacerle pagar sangre doble, sino me parece que hay que festejar eso en el buen sentido de la palabra. Porque estamos discutiendo otra vez, escondiendo todo lo que sea violencia. ¿Cómo cree que va a seguir esto de ahora en más? Feria judicial mediante, se descomprime la situación, ¿es cierto? La Corte Suprema me parece que ya hizo lo que tenía que hacer, va a poner un manto de cámara lenta, esto vamos a pasar a marzo, y veremos ahí cómo se arreglan estos temas, que habrá discusiones de bono, mitad plata, le van a ir encontrando la vuelta, porque la nación tiene muchos instrumentos. Es decir, yo si fuera nación no voy a venir acá a enseñarle al gobierno nacional, pero le saco todos los subsidios que tiene de transporte, de SUTE, estoy sacando 70, 80 mil millones. Si le saco todos los subsidios de luz y que pague Capital Federal, o si le incendia Capital Federal, tendrá que compensar con esta plata que le damos. Es decir, lo que pasa es que en Capital Federal está la Casa Rosada. Sí. Ese también es un problema. Es un problema, pero lo que y aparte están las 40 manzanas que Arturo Dilia denunció, que es donde está todo el beneficio y el privilegio argentino. También es cierto que hay, me dice, Noel, Tierra del Fuego tiene subsidio por 5 mil millones, pero los empresarios viven dentro de las 40 manzanas de Buenos Aires. También es cierto que hay 3 o 4 millones de bonaerenses que van todos los días a la ciudad de Buenos Aires y comen, estudian, viven. Es el AMBA. Se crean universidades, se crearon 8 universidades, se quiso crear 6 en el Gran Buenos Aires otra vez, una al lado de otra. Ya tienen 30 y pico de universidades. Entonces ahora tienen Gran Buenos Aires, cercanía, la discrecionalidad, los fondos, las universidades y ponen los funcionarios nacionales. Entonces, todo con visión municipal y no entienden qué es el país, pero ellos agarran todo. Es el resultado también de la situación elefantiásica de un país que es está... más encefálico, claro, que nunca entendimos el negocio. Bueno, pero se sabe cómo hacer negocios, con Buenos Aires, en definitiva. Sí, ¿no? A ellos le va bien. Miren, yo le voy a decir una cosa, un minuto salimos de esto. La situación argentina es tan grave. Yo tengo más de 40 años andando en estos temas de deuda externa, conozco, siempre diciendo que estaba mal, aclaro, porque acá hubo una política de Estado. Lo que pasó en la Argentina es brutal. Fíjense ustedes que Isabelita dejó con 5.800 millones de dólares. La dictadura deja con 46.000 millones de dólares a los 4 o 5 años, una deuda brutal en ese momento, pasar de 5.800 a 40. Y después empezamos con el sistema internacional. Alfonsín deja con 80.000, el que viene con 120. Cada gobierno que se va deja con 40.000 millones más de deuda. Entonces hoy llegamos a 380.000 millones. Entonces hoy nos quedamos que Macri endeudó en 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, con las condicionantes que tiene, pero Alberto Fernández, sobre pretexto de la guerra de Ucrania, sobre pretexto de la pandemia que tuvimos, endeudó casi 80.000 millones de dólares. Miren los números. Yo les digo una cosa, no quiero poner nervioso a nadie a fin de año, pero usted sabe que está previsto que desde enero a diciembre del año que viene, todos los meses hay vencimiento en pesos de 1 billón de pesos por mes, que tienen que hacer recover, que es largar bonos para sustituir los bonos. Eso genera mayores intereses y después quieren un pedacito más de plata fresca para poder seguir viviendo. Es de nunca acabar, más los intereses que hay que pagar. El año que viene hay que pagar 1 billón por mes con bonos y 12 billones de intereses. 12 billones, usted escuchó, el presupuesto nacional es 29 billones, para que usted se dé cuenta lo que es 12 billones. Para que usted se dé cuenta que es 1 billón, el presupuesto de corriente es 500.000 millones. Son 2 presupuestos de corriente que hay que pagar todos los meses en recover con bono. Eso en un solo tema. Después tenemos las letras en dólares que largó el gobierno, que transformó. Después tenemos la deuda particular,
y tenemos los organismos privados de bancos que debe la nación y los organismos internacionales y el Club de París. Son 6 lugares. Es de cumplir la hemorragia que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos, ¿sabe cuál es el problema? Y voy a dar un mensaje. Si nosotros el año que viene no logramos, y en eso Larreta está bien ubicado y Valdés también, lo veo a Manes también, con el tema de unidad nacional. Si no tenemos una unidad nacional, es imposible dar respuesta a eso. Porque si no, siempre va a estar la grieta para alimentar la confrontación contra el gobierno y no permitir una negociación seria. En un año político va a ser difícil encontrar una unidad nacional. Estoy hablando del nuevo gobierno ya. Ah, bueno, estamos hablando ya del 2023 en adelante. Necesitamos una unidad. ¿Sabe por qué? Voy a decir una cosa que puede molestar. Nosotros no puede ser que 6 bancos en la Argentina tengan esta deuda, este crédito que nosotros estamos diciendo, se han enriquecido en fortuna. Tenemos que ver cómo se desinfla la pelota, tenemos que ver cómo hacemos default. Escúchelo, porque me animo a decir, porque si no, no tiene solución la Argentina. Defaults parciales, vamos a tener que hacer quita de intereses, es imposible pagar esa deuda en términos matemáticos. No hay economía real de galpones con mercadería que pueda pagar 12 billones por año y toda la deuda externa y todo lo que se le da a los bancos si no hacemos lo que se llama, de hecho, un concurso preventivo. Y usted dirá, pero usted está invocando el no pago. Estoy hablando con racionalidad la imposibilidad de pago que tiene la Argentina. Y si vamos a tener imposibilidades... Son acreedores nacionales. Internacionales también. También, ¿no? Pero estoy hablando primero, tenemos que hacer la experiencia. Con los nacionales. Y después tenemos que estudiar, este es un tema que hay que hacerlo muy delicadamente, hacer un fondo fiduciario privado con grandes empresas nacionales, como se hicieron en algunos otros países, porque está prohibido al Estado recomprar su deuda. Es decir, si tu deuda está al 15%, como estuvo en la época de Menem, o ahora 25%, vale 100, vos tenés que pagar intereses por 100, pero vale 15% en Nueva York, no te permite que vos, Estado argentino, vaya y compres. Porque vos emitiste el bono. Está prohibido en las reglas del juego. Pero sí, si vos creás un fondo fiduciario con grupos de empresas nacionales y armar que busquemos la forma de recomprar nuestra propia deuda, es la única forma de poder salir de comprar a 15 lo que vale 100. Porque si no, este país no tiene solución. Explotamos matemáticamente, ¿no? Y yo quiero que esto que estoy haciendo es provocar, porque la gente tiene que discutir estos temas, porque si no nos silenciamos, no decimos nada y después explotamos a los 6 meses. O el peronismo dura los 4 años, nosotros duramos 4 años, pero llegamos con muleta, a un costo que los argentinos sufren demasiado. Entonces, para defender a los argentinos tenemos que ver cómo hacemos para disminuir pagos, achicar, desinflar pelota, racionalidad en los pagos, ver cómo hacemos la programación, porque si no, esto no es viable. ¿Dónde está el mago que hace eso? Porque yo vengo escuchando hace 40 años esto, ¿no? No, yo no escucho por eso a nadie. Digo. Yo no escucho a nadie, yo escucho a todos que dicen que hay que pagar todo lo que nos dicen. Y ese se llama Daniel Mar en la Argentina. Fue la política de Estado de todos los gobiernos. Usted cuando mira deuda externa, mire, siempre va a estar Daniel Mar y 4 o 5 nombres más, y unos juristas que le hacen de entorno y que hacen la legitimación de la deuda que nos han expoliado. Imagínense ustedes que nosotros debemos 388 mil millones de dólares y todo lo que pagamos es demencial. Bueno, pero Noel, ese es un reduccionismo, discúlpeme, brutal, porque si no, entonces el culpable de todo nuestro problema es Daniel Mar, que lo es, en cierta medida. Daniel Mar, en realidad hay una política que ha sido el instrumento para hacer todo esto. Daniel, lo que di el rostro. La dirigencia política. Daniel, para que se ubiquen, Daniel Mar era funcionario de gobierno y tenía oficinas en Nueva York y en Wall Street, y era el que nos representaba a nosotros y trabajaba doble. Entonces, esto es lo que estoy diciendo, cómo el sistema tiene armado de tal forma, porque lo que no puede ser, escúcheme, lo que no puede ser, y ahora se está discutiendo a raíz de la guerra de Ucrania, es que vos estés mal, quieras pagar y te cobren más caro porque estás mal. Estas son las cosas que tenemos que cambiar, que planteó en un momento Guzmán. Tenemos que cambiar, porque no puede ser que si vos andas mal, te cuesta pagar, te cobran más caro. Si vos andas bien, te cuesta menos. Entonces, tenemos que decir competitivo, abierto, y vienen las empresas de afuera con costos financieros del 3% y nosotros tenemos que pagar 6 veces más costos financieros. Entonces terminan comprándonos barato a nosotros.
Tenemos que ir resolviendo, pero yo lo que quiero decirle es, esto que yo estoy diciendo es una situación fáctica, inmodificable, que hay que arreglar. Me gusta a mí, no me gusta. Yo lo que estoy haciendo es de pájaro. Si quieren enojarse conmigo, tienen que romper termómetro, porque la fiebre está igual. Pero usted está hablando de un próximo gobierno. Ahora hay que pasar todo el año que también va a ser... Esto anotale que es así. ¿Eh? Esto anotale que va así nomás, como estamos. Un electrocardiograma que se va aguantando, controlando, no va a cambiar Massa. Están Massa. Hoy estuve mirando unas encuestas. Massa, Cristina y Alberto Fernández son los 3 que más negativo tienen entre positivo y negativo en la Argentina. No existe. Es decir, este es un gobierno que ya se está yendo. Pero por eso es que no nos tenemos que abusar la oposición. Pero lo que pasa es y creernos los mocitos de este negocio cuando lo que viene es brutal. ¿Qué decir, Luis? Pero lo que pasa es que se los va a necesitar, ese es el tema. Y es lo que estoy diciendo, la unidad nacional, ellos tienen que formar parte aunque de la conversación y de encontrar la salida, porque con grieta lo único que gana son los de afuera. Y nosotros vamos a vivir mal. Porque no es con vaca, grano y trigo que vamos a pagar esta cuenta. No alcanza con eso. Por eso estoy diciendo, hay que hacer ingenio, así como hay empalancamiento. Lo que tenemos que ver es cómo se desinfla la pelota, cómo pagamos menos, cómo recompramos la deuda, haciendo figuras jurídicas de grandes empresas nacionales comprometidas con el país. Tendrán que discutirse todas estas cosas. Gracias, Noel. Acuérdese lo que le digo, que esto es lo que se viene, porque si no explotamos... Mensaje de fin de año, en definitiva. Gracias, Noel Velar con nosotros en esta media hora inicial de Buenas Tardes País. Ya venimos.